Entonces, miren, aquí ya viene una parte que yo creo que ya sería más aterrizada a la realidad, el tema de las dificultades dentro de estar casado. Y aquí es donde uno, bueno, especialmente los jóvenes, tienen mejores argumentos para hablar de las dificultades, ¿no? Y de las bondades casi no se habla. Y es peor, o sea, es peor no hablarlo, no enseñarlo cuando uno no da un buen ejemplo, estando casado, o cuando sabes que es una persona que no se ha pegado a nada de lo de Dios. Cuando el matrimonio se convierte en algo humano y no incluyes a Dios, dices, sí, pero yo me casé por la iglesia. Sí, pero nunca llevaste un camino de fe y después de casado tampoco. O sea, ahora sí que la iglesia, el sacramento solo lo utilizaste pues para tomarte la foto para el Facebook, ¿no? O para formalizar, para que te creyeran tus suegros o qué sé yo. Cuando se hace así el matrimonio, muy excluyendo a Dios, eh, se vuelve en algo humano, ¿no? Pareciera que, o bueno, al menos esa es la línea, el camino que se sigue, y las dificultades son peores, ¿no? A que si te agarras de Cristo desde un principio, incluso desde soltero. Entonces, fíjate, ahí en el numeral 1648 dice, puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. A mí me gustó mucho esto cuando lo leí porque yo dije, me da gusto saber que la iglesia es consciente de eso. Fíjate, esto pareciera como que no debiera, no debiera decirlo la iglesia. Es imposible atarse a la vida ante otro ser humano. Y eso es una verdad. No es posible. El ser humano tiende a ser destructivo, ¿no? Así como que tenemos tantas tentaciones que eh, tendemos al pecado, ¿no? Como que esa inclinación la tenemos. Entonces, me gustó que lo dijera la iglesia, porque significa que la iglesia te comprende, sabe que tú puedes caer, sabe que es difícil, casi imposible. Pero ese casi, ¿a qué se debe a que casi, ¿no? Pero no es imposible, porque la otra parte la cumple Cristo. Entonces tú como humano aceptas, te comprometes, pero siempre y cuando no descuides el tema de tu fe, el camino, ese matrimonio sí va a perdurar para siempre. Entonces ahí es donde vale la pena el matrimonio, cuando tú incluyes a Dios. Si no incluyes a Dios, yo estoy casi seguro que es una relación que va a tender o a estar muy mal y en dar nada más estar juntos solo por estar juntos o a separarse, ¿no? Va a ser un matrimonio fallido. Entonces la razón siempre es el alejamiento de Dios. Dice, por ello es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Cristo. Eso es la fidelidad, representar a Cristo. O la representación de Cristo viene dada por fidelidad, ¿no? Dice los esposos que con la gracia de Dios, y aquí está el punto, aquí está la clave por qué unos creen en el matrimonio y otros no, porque crees en la gracia de Dios. Ese es el punto. Obviamente, si tú dices, no, es que ¿para qué me caso si me voy a separar? ¿Para qué me caso si de todas maneras me va a aburrir mi mujer? ¿No? O me va a aburrir mi marido. Eh, yo veo que todos terminan, sí, porque no creen en la gracia de Dios, porque están alejados. Ese es el punto clave. Si tú ya estás predispuesto a no incluir a Dios en tu vida, pues claro, tienes razón, tu matrimonio va a fallar. ¿Por qué? Porque va a ser solamente una construcción humana. Pero este es el punto que cree el católico. Con la gracia de Dios dan este testimonio. Con frecuencia en condiciones hasta muy difíciles vas a estar con tu mujer. Merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Entonces la iglesia no los va a excluir porque pasen dificultades. La iglesia también los va a cobijar a ese marido que dejó a su mujer, a esa mujer que le fue infiel el marido. La iglesia debiera cobijar, ¿no?, a esas personas. Y se existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible. Eso también es cierto. Aunque estén muy casados por la iglesia y hayan sido muy católicos y lo sean, aún así puede haber dificultades. Y aquí la iglesia es consciente, en este numeral te está diciendo, sí es cierto, hay veces que es imposible seguir juntos por razones muy diversas. Dice, en tales casos la iglesia admite la separación física de los esposos. ¿Se vale? Sí, se vale. Y dice, y el fin de la cohabitación es decir, ya no vivan juntos. Pero fíjense aquí las condiciones que pone siempre y cuando se valga. Los esposos no cesan de ser marido y mujer ante Dios. Siguen siéndolo, aunque vivan en lugares distintos. Fíjense, ni son libres para contraer una nueva unión. Eso no se vale. Unirte a otra persona mientras vive tu mujer, ¿no?, o vive tu marido. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La iglesia siempre va a abogar por la reconciliación, siempre va a pretender eso. Eh, Siempre y cuando se agote todo, ¿no? Dice, la comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble.
Entonces, hay que ayudarlos siempre con miras a la reconciliación, siempre, claro, siempre y cuando se pueda, ¿no? Va a haber momentos en los que a lo mejor alguno de los dos no está dispuesto a unirse, a reconciliarse. Y ahí en esos casos, pues bueno, ya un guía espiritual, dependiendo de la situación, pues sabrá explicar mejor eso. Acá en este numeral, que sigue hablando de este tema de las dificultades dentro de un matrimonio, en el 1650 dice, hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. ¿Qué dice la iglesia de esto? Fíjense, dice, la iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo. Ah, entonces el católico, si dice, lo dice Jesucristo, lo creo. Quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio también. Eso está en Marcos 10:11. Que no puede, dice, reconocer como válida esta nueva unión. Si era válido el primer matrimonio, o sea, si es válido el primer matrimonio, ya no puede haber otra unión. Para la iglesia eso no existe. Dice, si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persiste esta situación. Es importante eso porque ven que en el sínodo este alemán, de estos obispos alemanes, ellos querían dar la Eucaristía a divorciados. Eso no se puede. La tradición siempre lo ha manejado así. Y San Pablo nos dice que el que come y bebe indignamente, ¿no? Entonces es reo de su condenación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y si por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, eso no significa que los tenemos que correr de la parroquia, ¿eh? Yo supe por ahí, ¿no? De alguna misa en donde no aceptaban a gente que estuviera divorciada. Eso es incorrecto. Dice, la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan. Y aquí uno puede caer en el error en el sacramento de la confesión, ¿no? Porque digo, a ver, yo ya me separé o me divorcié, pues nada más me confieso y ya puedo tomar la Eucaristía. No, es que parte del arrepentimiento es que tú o abandones la fornicación si es que te volviste a juntar, porque esa unión no es válida. Cristo no hizo eso con su iglesia, no fundó otra iglesia, ¿no? A imitación de eso, sería como si un esposo se buscara a otra mujer. Entonces, si el esposo es cabeza, no se va a buscar a otra mujer, otro cuerpo. Solo le pertenece uno. Ah, bueno, Cristo tampoco hizo eso. Fundó una sola iglesia. No se buscó otras iglesias, ¿no? Eso sería como un adulterio que hubiera hecho Cristo. Bueno, a ejemplo de eso, la confesión es válida siempre y cuando tú tengas el arrepentimiento, abandones esa vida. A lo mejor no te reconcilies con tu mujer si quieres todavía, ¿no? Pero sí debes vivir y hacer mérito a esa alianza. Ser fiel, aunque no vivas con ella, aunque estés peleado con ella, debes ser fiel a esa mujer. Aunque ya no la veas, ¿no? Por un tiempo estás enojado, a lo mejor no la estás viendo. Y solo así puedes tener acceso a la Eucaristía, ¿no? Si la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia dice no puede ser concedida más que aquellos a los que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo. Y fíjense, y que se comprometan a vivir en total continencia. Debe haber ese compromiso. Solo así. No puedes confesarte y pretender llevar la misma vida, ¿no? Porque el sacramento de la penitencia, justamente una de las partes importantes es el propósito de enmienda, querer ser diferente. Si no, no tienes ese propósito, pues mejor ni te confieses porque cometes un pecado peor que es el sacrilegio al sacramento. La otra cuestión que ya les mencionaba, tener una apertura a la fecundidad, la maneja también el catecismo. Ahí en este numeral 1652 dice, por su naturaleza, grábense eso, por su naturaleza misma. Ah, o sea que las leyes naturales, ahí mismo Dios hizo su ley, ¿no? Y se ve reflejada la ley de Dios en su naturaleza. Dice, la institución, por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Va a haber quien diga, ay, sí, pero no todos los matrimonios pueden tener hijos, hay unos que no han podido. Sí, claro, hay veces que no. Por eso también se le considera un regalo, ¿no? Los hijos dentro del matrimonio. Y siempre traen alegría, ¿no? Suele ser. Suele pasar que siempre traen alegría. En la gran mayoría de los casos, eh, un hijo pasa a dar eso. Entonces es como la culminación. Yo les ponía el ejemplo, ¿no? Que así como el amor de Dios por la humanidad, para ese proceso hubo una encarnación. Es decir, Cristo se encarna como resultado del amor de Dios hacia la humanidad. Por eso dice, por tanto, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que, ¿no? Que entregó a su hijo. O sea, y en el matrimonio ocurre algo muy parecido. Fruto del amor también hay una encarnación, que es resultado de los dos. El hijo es la combinación, ¿no? Genética, aún incluso en biología lo vemos, ¿no? De ambas personas. De los 46 cromosomas que tiene cada célula,
23 son del papá y 23 de la mamá, ¿no? Entonces, hay una contribución eh, pareja de esta situación y en el carácter e incluso también la educación es el resultado de la crianza de ambos, ¿no? Los defectos de la mamá van a pasarse al hijo, los defectos del papá también y los aciertos también. Las cosas buenas del papá van a pasar al hijo, las cosas buenas de la mamá al hijo. Y es por eso que yo creo que el matrimonio te hace una buena persona, porque cuando tú tienes hijos, es cuando yo creo que verdaderamente entiendes a los papás, a tus papás, ¿no? A lo mejor de soltero, mientras no tienes hijos, se te hace fácil juzgar a tu papá y a tu mamá. Pero yo creo que cuando tienes hijos y ya estás de ese lado, ya es cuando más te comportas como un buen hijo, ¿no? Porque ya no los vas a juzgar igual, porque ya estando de ese lado te das cuenta que tu hijo no vino con un manual, ¿no? No vino con un instructivo de cómo educarlo. Y cada hijo es distinto. Y lo que lamentaríamos es ese, que cada hijo de los que tú tienes no viene con un manual. Y si viniera, sería un manual muy distinto, porque tus hijos son completamente diferentes el uno con el otro, aunque sean gemelos. Tienen personalidad distinta, reaccionan de una manera distinta a las cosas. Y es porque Dios también te quiere decir algo a través de ellos, ¿no? Algo te quiere enseñar. A lo mejor, si mi hijo me intolera mucho, si a mí me molestan mucho los berrinches, y tal vez Dios quiere decirme algo con un hijo berrinchudo, tal vez quiere decirme que quiero ser más, debo ser más tolerante y debo trabajar eso, ¿no? Muchas cosas nos pueden decir los niños chiquitos cuando uno los va creando. Y fíjense, continuando con esto de la fecundidad, dice que esta fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. Eso enseña la Iglesia Católica. Nada de que, ay, voy a llevarlo a la escuela porque al profesor le toca que eduque a mi hijo, ¿no? Y hay padres que lamentablemente tienen ese chip, ese veneno ideológico que el gobierno o ciertos gobiernos han tenido ese éxito de hacerle creer a los padres que la escuela debe educar a los niños. Debe educarlos en ámbitos que serán académicos, pero en ámbitos sexuales, en ámbitos religiosos, eso no lo debe hacer la escuela, eso lo hacen los papás. ¿Por qué? Porque las ideologías de ahora te quieren hacer entender que como papá eres muy torpe, entonces tú no sabes educarlo sexualmente y lo vamos a educar sexualmente nosotros. Y ahí está la pretensión de la ideología de género, que se viene disfrazada como de derechos, de decir, lo vamos a hacer más tolerante, cosa que tú no sabes hacer como papá, ¿no? Entonces, pues empiezan a tratar de confundir al niño que encuentre su sexualidad, cosa que es incorrecta. Eso le toca a los papás. Entonces, la iglesia siempre va a defender esa parte de que los padres son los primeros educadores de los niños. Si el papá no está de acuerdo con eso, está en todo su libre derecho de darlo de esa escuela. ¿Y qué me dice esa ideología? Ya tiene el insulto preparado. Eres homofóbico, ¿no? Entonces no puedes, estás mal. Entonces ya empieza a haber una dictadura de género, ¿no? Es una ideología totalitaria. Y por eso se mete con las familias, por eso destruye el matrimonio, por eso destruye la relación de padres contra hijos. Y pues los mejores lugares para poder enseñarle esto a los jóvenes y que se rebelen contra sus padres, pues en las universidades, ¿no? Como en la que estoy yo ahorita. Está atascadísima, ¿no? Por la celebración de mañana, que por cierto hicieron una marcha en la mañana hoy, breve aquí, ¿no? De estas ideologías, que yo nunca estaré de acuerdo, ¿no? Siempre trato de defender la postura de la verdad. Ya ni siquiera te estoy diciendo la postura católica, ¿no? O sea, la postura verdad que honestamente da el bienestar a los niños, ¿no? A los jóvenes. Entonces dice, en este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Entonces, el primer muro de contención con el que se topa el gobierno siempre es la familia. De nada sirve que nosotros, bueno, los gobernantes, muevan y hagan cosas si la familia es un muro que educa a los niños, con valores, ¿no? Que desde luego son valores que no le convienen a muchos políticos, porque los políticos quieren sacar tajada de todo y quedarse con todo. Pero cuando tú crías a un niño cristianamente, donde tiene que compartir todo, eso se opone, se opone a los ideales de muchos políticos, por eso hay que destruir a la familia. Entonces, fíjense que la iglesia también llama al matrimonio, ¿no? Como una iglesia doméstica, precisamente porque tú eres el principal educador del niño, tú estás en tu derecho de decirle, ¿existe Dios o no existe Dios? Si existe Dios, bueno, mira, es este Dios el que te presentamos, esta es la verdad. Y por eso te bautizamos de bebé, porque desde antes de que tú tuvieras conciencia y voluntad propia, nosotros ya te amábamos tanto que te consagramos al Señor a través del bautismo. Entonces, por eso agradecemos, ¿no? Los que somos católicos a eso. Alguna vez yo escuchaba que al padre Luis Toro le decían, ¿no? Una persona, bueno, hablaban del bautismo y ella de manera despectiva decía, era una pentecostal, decía, sí, pero a mí no me dijeron, no me preguntaron si me quería bautizar, ¿no? Y yo en mi mente dije, bueno,
pues reclámale a tus papás por qué te aman tanto, ¿no? Que te consagraron a Dios desde antes de que tuvieras conciencia, ¿no? Eso debería preguntarse. O sea, como que para ella era una invasión a la libertad si te bautizaron sin preguntarte, ¿no? Cuando hay muchas cosas que hacen los padres sin preguntarle a los bebés, ¿no? Ni a los niños. No le estás preguntando si se quiere bañar o no cuando está bebé o cuando está chiquito, ¿no? No le preguntas si quiere ir al médico cuando está enfermo, no le preguntas si lo quieres vacunar, no le preguntas cómo se quiere llamar. Entonces, todo lo que es por su bien, no es necesario preguntarlo. Entonces, con tal de confundir al católico, ¿no? Hablando del bautismo de infantes, van a sacar esos comentarios cuando siempre se ha enseñado esto y ha sido la naturaleza que la familia sea quien eduque a los niños. Entonces, miren, hablando de este tema, de la iglesia o la familia como iglesia doméstica, dice que en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, que es lo que vamos a ver, que la mayoría de gente es hostil a la fe en las universidades, sobre todo, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a foros de una fe viva e irradiadora. Y es más, yo me atrevería a decir también que es tan importante esto que la iglesia se sostiene gracias a las familias, a los matrimonios. Si hay matrimonios católicos, van a surgir nuevas generaciones que van a ayudar a la iglesia y van a darle perpetuidad a la iglesia, y de ahí surgen las vocaciones. Pregúntense por qué han bajado las vocaciones y por qué al mismo tiempo también ha aumentado el divorcio. Porque no hay buenas familias, no hay buenos ejemplos, no hay buenas vocaciones. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna vocación en su hogar, algún hijo, pues es una gran bendición, ¿no? Tristemente en otras familias dicen, no se te vaya a ocurrir ser monja, no vayas a ser sacerdote, porque yo quiero nietos, ¿no? Yo conocí una familia que tuvo 3 hijos y 2 mujeres se hicieron monjas y el único hombre se hizo sacerdote. Imaginen, esa familia no tuvo nietos, pero imagínense cómo debió haber sido esa familia para que los 3 hijos hayan salido con vocación religiosa. Pues claro, ¿no? Una familia súper católica. ¿Y les dio disgusto? No, porque sabes que tu hijo está consagrándose a Dios y sabes que después de la muerte ya no hay vida conyugal. O sea, quieres que se case, que bueno, es bonito, ¿no? Que se case. Pero si eres estricto, ¿no? Con las cosas de Dios, eso va a acabar un día y van a tener que rendirle cuentas a Dios. Entonces, cuando uno ya empieza a vivir como religioso desde este plano terrenal, dice Scott Hahn, ¿no? Tú ya estás viviendo el tiempo venidero. Por eso el celibato es tan importante, porque está vinculado a la vida después de la muerte. Es decir, la gente que desde la vida terrena comienza a vivir el celibato, o vive célibe, está viviendo de una manera muy parecida a como se vive en el cielo. Ahí ya no hay matrimonio, no hay relaciones sexuales ni carnales. Entonces es un anticipo, lo que tú ves en la iglesia, el celibato en el sacerdote, a un anticipo del cielo, ¿no? Entonces por eso el celibato es tan importante y es tan poco entendido, por eso. Aquí en la tierra, cuando todos estamos acostumbrados a que todos tenemos pareja y todos tenemos algún tipo de relación con alguien. Entonces, fíjense, acá dice, por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia como una antigua expresión eclesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Y esto lo pongo también, lo subrayo, porque pareciera, a lo mejor creen que en México no va a ocurrir, pero por ejemplo en Canadá sí hay leyes, o al menos estaban en ese proceso, no sé si ya se concluyó, en donde si tú puedes ir a la cárcel si no dejas que la ideología de género, ¿no? Adoctrina a tu hijo en la escuela. O sea, si se dan cuenta que tú te opones a eso, te consideran una persona torpe, que no sabes educar a tus hijos, que les estás transmitiendo odio, entonces tú no puedes tener a tus hijos si te los quita el gobierno. Te los puede quitar o te puede meter a la cárcel. Fíjense cómo, por la negligencia de un país poco cristiano, poco católico, que al principio sí fue muy católico, y por el silencio de la gente, esas ideologías avanzaron tanto a ese punto, que ya te pueden quitar a tus hijos. Entonces rompen con la familia. De la misma manera que el comunismo, ¿no? Lo intentó hacer ahí con la Unión Soviética, ¿no? Con las familias también, destruir la religión y borrar todo eso, todo eso que nos da identidad en Occidente. Piensa acá, dice en el matrimonio, la unidad, la indisolubilidad y la apertura de la fecundidad son esenciales al matrimonio. Ya hablamos de las tres, ¿no? Y dimos fundamentos. Unidad, indisolubilidad y fecundidad. Dice, la poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio, el divorcio también separa lo que Dios ha unido y el rechazo de la fecundidad priva a la vida conyugal de su don más excelente, el hijo. Entonces, esas tres cosas son cosas buenas, ¿no? Que Dios pretende para nosotros. Y lo malo es que cuando yo no creo en su gracia, cuando yo no tengo fe, cuando yo ni siquiera sigo a Dios, es muy probable que cada alguna de las tres yo falle. Yo falle en no querer tener hijos, yo falle en que me divorcie, yo falle en que recurra a la infidelidad, a la poligamia. Entonces, va a haber tentaciones de todo, en las tres cosas, en los tres aspectos del matrimonio.